Conocí a Wagner en la Navidad del 2004. Nos preparábamos para ir a una cena familiar y yo ya estaba pues, listo y decidí encender la televisión y sintonicé el Film and Arts y en ese momento estaban transmitiendo el Fliegende de Hollander y justo se escuchaba el coro de los marineros y desde ese momento mi vida cambió para siempre. Soy fotógrafo y productor documentalista, me apasiona la música clásica y la ópera, no toco ningún instrumento ni soy cantante, pero me dedico a su difusión. He trabajado en varias producciones de ópera, fui becario por la Orquesta Sinfónica de Yucatán y desde el 2009 me dedico a coordinar el proyecto de ópera en el cine. Desde 2006 comencé a investigar sobre el Festival de Bayreuth y a escuchar las transmisiones en directo de la Radio Baviera y pude así escuchar cada año, cada edición, hasta el 2015 que ya pude por primera vez visitar Bayreuth y pues por supuesto que parte de mi corazón se quedó aquí y desde entonces trato de venir cada 2, 3 años, ¿no? Este tesoro wagneriano de la Stadtbibliothek de Bayreuth lo conocí gracias a un gran amigo yucateco que vive también aquí en Bayreuth. Él es físico, mente brillante, y él me sugirió que viniese a conocer este espacio. Yo me considero una persona musical, no soy mucho de tanto de libros ni de visitar bibliotecas, pero llegó el día que dije, bueno, vamos a conocerlo, ¿no? Y pues desde ese momento me quedé maravillado, ¿no? Y recuerdo que bromeaba con mi amigo sobre si me podía yo quedar a dormir acá, ¿no? Increíble, porque pues uno puede ir al Festspielhaus y ver una ópera y estar 5 o 6 horas, ¿no? Uno puede visitar Wahnfried y puede estar ahí 2 horas. Y aquí, pues yo creo que uno necesita semanas, sino que hasta meses para poder disfrutar y revisar todo lo que hay, ¿no? Y de forma gratuita, ¿no? O sea, increíble. ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, hay, por supuesto, las grabaciones del Festival de Bayreuth. Hay pequeñas islas para que tú puedas escucharlo con tus audífonos. Había mucho hermetismo alrededor del festival. A raíz de que hubo un cambio en la dirección, llegó una persona más joven y le abrió al mundo, ese teatro lo abrió. Entonces, hay un par de libros de puras imágenes, pero ese libro se editó en 2008, 2010, entonces las imágenes son actuales, entonces es un agasajo ver el teatro desde rincones que uno no pudiera tener acceso, no podría tener acceso, ¿no? Ese libro está aquí. También hay unos discos, pues sí, música rara, entre comillas. Hay bastante discografía de Siegfried Wagner, el hijo de Richard. Y también hay unos discos que encontré hace unos días acá de un proyecto de Ben Leerhaus, que agarró este señor y, bueno, este maestro, y hizo 4 versiones de música de Wagner. 2004. Hizo un disco en España, otro en Cuba, otro en Brasil y otro en Estados Unidos. Y cada uno con su ritmo y con su estilo de música muy particular. Entonces, esos discos están acá. Yo nunca los había visto en mi vida. Había escuchado algo de Cuba, pero yo pensé que había sido el tributo de alguien, no sabía que existía un disco con toda la música. Si vienen de paseo a Bayreuth, en cualquier momento del año, definitivamente les recomiendo que pasen a visitar la Stadtbibliothek. Es un lugar muy bonito, hay muchas cosas para hacer, no solo leer un libro, y definitivamente que pasen a visitar esta sección de Wagner porque vale la pena que la conozcan. Es algo que es un secreto muy bien guardado, un tesoro, como digo, y no se van a arrepentir.